Vayamos a osteoporosis, ¿sí? La osteoporosis es una enfermedad en realidad silente. Yo les decía el primer día de clase que en reumatología nosotros hacemos el diagnóstico basado en estrategias. Primero ya hallamos los signos y síntomas, luego los síndromes y luego hallamos la etiología. Sin embargo, en la osteoporosis no hay signos y síntomas, no tiene síntomas. ¿Cómo hallamos el diagnóstico? Les dije la primera clase, mediante factores de riesgo. No es que ustedes van a ver, y bueno, está mal, pero lo van a ver centros que dan, obviamente, puede ser centros de salud, centros particulares, no clínicas no he visto, pero he visto centros particulares, no voy a decir nombres, que hacen promoción, que se haga densitometría mineral ósea, que es la gold estándar para hallar el diagnóstico de osteoporosis. Si usted tiene dolor de huesos, dolor de tendones, ponen un montón de síntomas, hágase su densitometría, porque yo lo he visto, ¿sí? Y no es así, los pacientes siempre vienen, doctora, me duele el hueso, me duele el tendón, me duele la rodilla, por favor, ¿me puede descartar osteoporosis? Seguro que tengo osteoporosis. Y no es así. La osteoporosis es una enfermedad silente, eso lo tienen que tener claro. Y el diagnóstico se hace enfocado en factores de riesgo. ¿Cómo hago el diagnóstico? Mediante factores de riesgo que ahora lo van a aprender. Los tipos, ¿sí? Luego del diagnóstico vamos a hacer el tratamiento y luego el pronóstico. ¿Sí? Vamos a hacer solo la esencia de la osteoporosis. Tratamiento de la osteoporosis es todo un arte, pero empezamos con la esencia de osteoporosis, lo que deben saber para el examen. Aquí ustedes ven una radiografía de columna dorsal, ¿sí? Acá van a ver los bordes de la vértebra, ¿sí? Y aquí están viendo un borde de una vértebra aplastada, una fractura en cuña, ¿sí? Y aparte este paciente no solo tiene osteoporosis, sino tiene, acá hay un osteofito, si ustedes ven bien aquí, acá hay unas puntitas que son osteofitos. También tiene artrosis en la columna, ¿ya? Entonces, esta imagen les he puesto porque nosotros aprendemos a diagnosticar osteoporosis y ustedes también porque es muy sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que evitar las fracturas. Si bien es cierto, es una enfermedad silente, no da síntomas, es grave porque da fracturas vertebrales y una fractura vertebral es irrecuperable, ¿sí? Puede traer muchas consecuencias. Igual, puede ser fractura vertebral, fractura de cadera, puede ser fractura de fémur, puede ser fractura de antebrazo, y si es cadera, por lo general, si son adultos mayores, les da gran incapacidad funcional, les da comorbilidades, pueden estar más sedentarios, les puede dar neumonía, inclusive ya en cama, y no se mueren en realidad por la osteoporosis, se van a morir por las complicaciones, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y el objetivo primario al hacer diagnóstico de una paciente con osteoporosis no es mejorar la densitometría, que es la gold estándar, que les estoy diciendo desde el inicio porque eso viene en examen, ¿ya? No es mejorar la densitometría, sino es evitar fracturas. Por eso les he puesto esta imagen acá. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? Yo voy a sospecharlo, ¿sí? ¿Y cómo lo sospecho? Si mi paciente tiene menopausia precoz, que su menopausia esté, que se presente en menos de 45 años. Historia de amenorreas prolongadas. Historia de fractura personal. Antecedente de fractura, ¿sí? Historia de osteoporosis en familiar de primer grado. Mamá, por ejemplo. Baja de peso, que sea delgada, un índice de masa corporal menos de 19. Usuario de drogas. ¿Qué drogas? Sí, por ahí deben saber ustedes algunas. ¿Qué drogas producen osteoporosis? Si su paciente usa corticoides por X razones, tenga una enfermedad hematológica, una enfermedad inmunológica, una enfermedad reumatológica osteomioarticular,
y usa drogas o tenga alguna neoplasia y por ahí usa corticoides por algún motivo o le han hecho un trasplante y usa corticoides, pues es factor de riesgo. Las drogas, ¿ya? Los medicamentos, corticoides. Luego, por ahí me han puesto los inhibidores de bomba de protones, también de uso crónico, más de 2 meses, ¿ya? ¿Qué más? Los anticonvulsivantes también producen osteoporosis, ya van apuntando ahí. ¿Qué más? Los anticoagulantes, la heparina de bajo peso molecular, la warfarina. ¿Qué más? Las drogas que reemplazan a la hormona tiroidea. En ese caso, estamos hablando de la levotiroxina. Levotiroxina. ¿Qué más? Hay algunos, la lista es bien grande, pero les estoy hablando de los más frecuentes. Hay algunos antineoplásicos, ¿sí? Que producen osteoporosis. Ya, por ejemplo, una de ellas es el anastrozol. El anastrozol es un quimioterápico. Anastrozol es un quimioterápico que usan los pacientes con cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, paciente con cáncer de mama que usa anastrozol, pendientes porque puede tener osteoporosis. ¿Qué más? Pacientes que sean bipolares y usen el litio, también. Eso de los más frecuentes, ¿ya? Enfermedades, la diabetes mellitus, les he puesto aquí a la diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Porque alguna vez ha venido también, ¿ya? ¿Qué enfermedades más? La artritis reumatoide, no solo porque en la artritis se usa corticoides, sino también por la misma fisiopatología de la artritis reumatoide. El lupus eritematoso también, ¿sí? Agregan ahí, AR, lupus. ¿Qué más? Diabetes mellitus tipo 2 también, ¿ya? El hipotiroidismo. Yo les aseguro, aquí somos como 100, muchos tenemos familiares con hipotiroidismo. Hipotiroidismo. La misma enfermedad produce osteoporosis. ¿Y quién más? El tratamiento de la enfermedad, la levotiroxina produce osteoporosis. O sea, todo paciente con hipotiroidismo se le debe hacer su densitometría ósea. Pacientes que tengan trasplante de órgano, también, ¿ya? Porque en los trasplantes de órganos, para evitar el rechazo en realidad del órgano que le han trasplantado, usan corticoides. Entonces es un factor de riesgo. Los de Cushing, también los de Cushing, ¿ya? A ver, ¿qué más? Seguimos la lista. En cuanto al sexo, es más frecuente en mujeres, pero también da a hombres, ¿sí? Edad, a mayor edad, adultos mayores por lo general, ¿sí? Adultos mayores. Raza, se ha visto que la densidad mineral ósea está disminuida en los pacientes de raza blanca y en los asiáticos. Sedentarismo, también, ¿sí? Un paciente que no hace ejercicio es un factor de riesgo para que haga osteoporosis. ¿Y qué tipo de ejercicios debe hacer? En realidad debe ser ejercicios de fortalecimiento, ¿sí? Pesas, básicamente. Obviamente con instructor. Ahora, el tabaco, el alcohol también forman factores de riesgo para osteoporosis. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico de osteoporosis? Según la OMS, yo me tengo que basar en la densitometría mineral ósea completa. La densitometría mineral ósea completa evalúa columna, evalúa cadera y evalúa antebrazo, ¿ya? La columna y cadera me sirve para hacer el diagnóstico. El antebrazo no me sirve para hacer el diagnóstico, me sirve para hacer pronóstico, ¿ya? Entonces, los valores que ustedes van a ver acá, ¿sí? Es de columna y cadera, cualquiera de los dos. Si ustedes encuentran una densidad mineral ósea, es decir, el valor de T-score, ¿sí? Que se evalúa en desviaciones estándar, en números de desviaciones estándar, ¿sí? Si es mayor a 1, es normal. Si está en -1
y menos 2.49 es osteopenia, que no es una enfermedad, es un estadio previo a la osteoporosis. Es más, no tiene CIE-10, no es una enfermedad, les recalco. Y luego viene la osteoporosis cuando la T-score es menor o igual a menos 2.5. ¿Sí? Cuando la T-score es menor a menos 2.5, menos 2.8, menos 3.0. ¿Sí? Ahora, ¿a qué llamo osteoporosis severa? Llamo osteoporosis severa a si mi paciente tiene T-score menor o igual a menos 2.5 más una fractura por fragilidad. ¿Qué es una fractura por fragilidad? Una fractura por fragilidad es que tu paciente tenga una fractura al mismo nivel, a la altura de su cuerpo, ¿sí? Quiere decir un resbalón, una caída simple, le produce la fractura de antebrazo, que puede ser una fractura de coles, la fractura de tobillo, fractura de pie o fractura de columna o fractura de cadera, ¿sí? Que son las fracturas más frecuentes en la osteoporosis. Entonces, tu paciente con una densidad mineral ósea en menos 2.5 más una fractura por fragilidad es una osteoporosis severa. Doctor, entonces una osteoporosis leve, moderada, no existe. ¿Ya? La osteoporosis leve a moderada, por si acaso, no existe, ¿ya? Por ahí me están preguntando el T-score y el Z-score. Ahí me han dicho de hipertiroidismo también es factor de riesgo, ¿ya? Ahora, me están preguntando por las T-score, Z-score, ¿ya? Aquí rapidísimo, les voy a hablar el T-score y Z-score aquí, ¿ya? Densitometría, ¿de qué zona es? Ah, ya. A es antebrazo, chicos, ¿ya? Primero evalúa columna, cadera y antebrazo, ¿ya? A es antebrazo, ¿sí? Ahora, hablando de los tipos de osteoporosis, esto es importante también que lo sepan. Existe una osteoporosis primaria, que es la que estamos viendo ahora, y existe una osteoporosis secundaria. Secundaria es la asociada a fármacos, enfermedades. Dentro de las enfermedades, neoplasias, endocrinopatías, enfermedades crónicas. Dentro de las neoplasias, la que causa más osteoporosis es el mieloma múltiple. Dentro de las endocrinopatías, la diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2, el hipotiroidismo, ¿sí? De lo más frecuente. Enfermedad crónica, ¿qué enfermedad crónica? AR, lupus, de las más comunes, y enfermedad renal crónica. Ahora, nos vamos a la idiopática. En la idiopática existe la juvenil y la involutiva. Dentro de la involutiva, que es la más frecuente que la juvenil, de lejos la más frecuente, existe el tipo 1, que es la posmenopáusica, que es la que le da a los pacientes posmenopáusicos, posmenopáusicas en realidad, menopáusicas, y el tipo 2 que se da en adultos mayores, que es la senil. Ahora, mi densitometría ósea me va a dar valores porque por ahí están preguntando, doctora, ¿la OMS dice T-score? Sí, pero existe un Z-score y un T-score. Z-score y T-score. Les va a venir unos cuadritos para leer en la densitometría. ¿Ya? Valores, van a venir menos 1.0. Ahí los valores, pero los parámetros para el diagnóstico son de este cuadro, ¿ya? El Z-score, ¿cuándo utilizo? Cuando se trata de un paciente joven. Cuando utilizo un T-score, cuando estoy viendo osteoporosis involutiva, osteoporosis tipo 1 y osteoporosis tipo 2. En resumen, adultos, ¿ya? Adultos mayores de preferencia. Tipo 1, posmenopáusicas, tipo 2, adultos mayores, que es la osteoporosis senil. ¿Ya? El Z-score solo utilizo en jóvenes, ¿ya? Porque los parámetros son diferentes.
Ya la máquina, eso no vamos a ahondar mucho, pero es una explicación de máquina, de desviación estándar, con qué comparo con jóvenes, en el otro con qué comparo con la gola estándar, ¿sí? ¿Cómo diferenciar una fractura por fragilidad y una fractura patológica? En realidad, una fractura patológica engloba la fractura por fragilidad, ¿ya? Por ejemplo, una fractura patológica es más general que una fractura por fragilidad. Dentro de una fractura patológica, yo puedo tener, por ejemplo, mi paciente con mieloma múltiple o algún tipo de cáncer y tenga metástasis ósea y sea una fractura patológica, ¿sí? Pero como yo diagnostico una fractura por fragilidad, que esa fractura ha sido por que se haya producido por una caída de la misma altura del paciente, un resbalón. El ejemplo más común es un resbalón, ¿sí? ¿Ya? Ahí lo diferencio. La fractura patológica es más general y fractura por fragilidad es una fractura producida a la misma altura del paciente según su definición. Como dice por ahí un compañero, dice trauma mínima, es un trauma mínimo. Obviamente, si tu paciente tiene osteoporosis y se cae de 3 metros de altura, 4 metros de altura, no va a ser una osteoporosis severa, es simplemente una osteoporosis, porque cualquiera se puede fracturar de 1 metro, de 3 metros, 4 metros de altura, se cae, pues cualquiera nos podríamos fracturar, ¿sí? Ahora, en cuanto a la evaluación para el inicio del tratamiento, ¿sí? Excluir las preguntas, veo que están haciendo muchas preguntas, lo voy a hacer al final, porque si me detengo en las preguntas no acabo la teoría, ¿ya? Encantadísima al final de la clase. Ahora, evaluación para el inicio del tratamiento. Hago mi diagnóstico, ¿cómo le hago el tratamiento? Primero tengo que excluir causa secundaria. ¿De qué me sirve dar tratamiento si, por ejemplo, mi paciente tiene una neoplasia oculta, tiene una endocrinopatía, ¿sí? Por ejemplo, usa algún fármaco que le está produciendo osteoporosis, yo le voy a dar tratamiento y mi tratamiento no va a ser tan eficaz que si yo hago la disquisición de que es primaria o es secundaria. Entonces, tengo que descartar que es secundaria. ¿Cómo descarto que sea secundaria? Ahora lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Pero eso es lo primero, descartar que sea de causa secundaria. Luego voy a evaluar el pronóstico. El pronóstico generalmente lo evalúo con antecedente, si tiene antecedente de fractura, o mediante el FRAX. ¿Ya? El FRAX es un score que utilizamos, es un aplicativo que lo pueden encontrar en internet. Ahí se coloca la edad, el sexo, si ha tenido fractura, si ha tenido enfermedad renal crónica, si tiene artritis, todos los antecedentes. Lo valora y te sale un puntaje, en realidad un porcentaje. Si ese porcentaje te sale menos del 5%, tiene un riesgo bajo de fractura. Si ese porcentaje está entre el 5% y 7.5%, tiene un riesgo moderado de fractura. Si es mayor igual a 7.5%, si su FRAX le sale ese valor, tiene riesgo de fractura alto. Y si tiene riesgo de fractura alto, pues el tratamiento debe ser inmediato, ¿ya? Ahora, por otro lado, tenemos estos otros factores. El ritmo de pérdida, el ritmo de pérdida. Si tu paciente tiene ritmo de pérdida alto, ¿a qué llamo ritmo de pérdida alto? Cuando la densidad mineral ósea disminuye más del 4% por año, ¿sí? Si mis marcadores bioquímicos, los marcadores de resorción ósea, que son la NTX y CTX, que se puede pedir sérico o en orina, están elevados, ¿ya? Y también el ritmo de pérdida alto se da en el 30% de pacientes postmenopáusicas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante ello? Porque si tu paciente tiene ritmo de pérdida alto, su pronóstico es malo y por lo tanto el tratamiento tiene que ser también más
exhaustivo, más agresivo.